Bien. Avanza nomás, Beatriz. Vamos a la primera. En esta clase 4 vamos a la que sigue. Beatriz, ¿podés, por favor? Ahí está. No la vemos. ¿La ven ustedes? Sí, yo la veo. Se ve ¿La bien. clase yo la 4? Sí, se ve. ¿La clase 4 se ve? Ahora Sí, dice ansiedad. Ahora dice ansiedad. Bueno, yo no la veo, pero vamos por aquí entonces. Yo me voy acompañando con la otra, no se haga problema. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, la ansiedad. ¿Qué tema nos espera hoy? La ansiedad es un tema que nos pasa a todos, que seguramente en este mismo momento algunos ya la estuvieron sufriendo. Podemos decir que la ansiedad es una señal de alerta, ¿no? En algunos casos es la advertencia de peligro, es esa sensación que tenemos como que estamos indefensos, que algo nos puede pasar, que algo nos puede pasar o no puede pasar, como por ejemplo no puedo ingresar a la plataforma, se me está pasando el horario. Entonces empezamos a vivir ese espacio personal de ansiedad. Es una vivencia. Es una vivencia que nosotros podemos asociarla con el temor, con el miedo, con el temor a algo difuso, vago, ni siquiera sabemos a qué, pero por las dudas ya empezamos a estar ansiosos. Es una respuesta que tenemos a una amenaza, que puede o no serla. Es una vivencia de un estado subjetivo y es una vivencia interior. Vamos a suponer que nos pasa habitualmente, y les debe haber pasado hace pocos minutos, cuando se demoró tanto en habilitarse, por ejemplo, la plataforma del Zoom. Entonces, abrimos y vemos que está dando vuelta ese relojito y vuelta, y no nos comunicamos. Entonces ya nos ponemos un poco ansiosos y tenemos la amenaza de no poder asistir, de que no puedo entrar, de que se me cortó internet, de que no voy a quedarme sin carga y que va a empezar la clase. Entonces, nos genera un estado de ansiedad, un estado de alerta. Pero es una respuesta interior, no todos la vivimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque es una evidencia subjetiva, que ni siquiera, y es tan difusa, que ni siquiera tenemos algo concreto al cual le tenemos temor, miedo. Es algo que nos produce internamente un estado de alerta, de amenaza. Y a su vez, ese estado de alerta que sentimos, ese estado de vivencia interior de peligro, también hay una activación neurofisiológica, aurosal, dice, ¿no? Eso nos genera, en esa activación del cuerpo, nos genera una vigilancia, es más, una hipervigilancia, una cosa que ya nos pone en un estado de alerta y a muchos es la puerta de entrada a otras patologías. Cuando hablamos de la psicofisiología, es decir, tenemos algo muy parecido al miedo. Y como el cerebro es muy fácil de ser engañado, esto que para algunos, por ejemplo, un ejemplo práctico, estábamos esperando que iniciara la plataforma del Zoom. Muchos ya nos pusimos ansiosos, en el cual me incluyo, porque ya era 8:25 y no podíamos ingresar, y se suponía que 8:30 ya teníamos que estar trabajando. Entonces, a mí me generaba un estado de alerta, a otros otro estado, y es muy posible que a la persona que estaba manejando la plataforma, nada, porque estaba manejándola. Entonces, es la misma situación, pero tomada de distintos ángulos. ¿Se entiende? Por eso la psicofisiología es muy similar al miedo. Ya empezamos como a tener miedo algunos. Y esto nos genera una defensa organizada del organismo para mantener el equilibrio. Y también pensemos que la ansiedad es un espacio adaptativo a la vida. ¿Se entendió más o menos? Ahora vamos a verlo. Sí, acá lo que sigue es ansiedad y depresión, donde están los dibujos
en el comportamiento humano, ¿no? Cómo uno se maneja. Existe una serie de trastornos a los que hay que atender con atención en cuanto aparece algún síntoma, ¿no? Y los síntomas, por ejemplo, de ansiedad, el exceso del futuro, la depresión, el exceso del pasado, y vivir en presente es estar en paz. Con respecto a los espectros de la ansiedad y depresión, según el diccionario, la palabra espectro tiene varias acepciones. Por ejemplo, figura irreal, imaginaria, fantástica, personas de extrema delgadez, variedad de elementos o tendencias de forman un todo. En la física es una banda, imagen, efecto y consecuencia de la dispersión de un conjunto de radiaciones. En la ciencia farmacéutica, conjunto de especies microbianas sobre las que en terapéuticamente activo medicamente, por ejemplo, el antibiótico de amplio espectro, figura en esto. Y en medicina, en la banda de dispersión de un conjunto de enfermedades, síntomas o trastornos que tienen en común un mismo origen. Y entonces habla de la ansiedad normal y de la ansiedad patológica. En la ansiedad normal es la reacción emocional ante la percepción de una amenaza, como decía, o una señal de alerta, como hablaba recién Miriam, ¿no? Advertencia de un peligro sirve de protección. Esto sería en la parte normal. Y en la parte patológica, la respuesta exagerada ante una situación. La intensidad, la frecuencia, la duración alta de esa ansiedad, grado de sufrimiento subjetivo elevado, interferencia negativa en lo cotidiano. Acá habla de los trastornos de ansiedad, el distrés, ansiedad generalizada, ansiedad por hiperventilación, ansiedad de causa por otras condiciones médicas, fobia, tenemos el TOC, trastorno 1 obsesivo compulsivo, están el trastorno de estrés postraumático, Hola. La ansiedad de estrés agudo, No, hermana, habla el esposo. La ansiedad social, fobia social, la ansiedad anticipatoria y trastorno No de pánico. no se te escucha, Betty, ¿No se escucha? Perdón, ¿me escuchan ustedes? Sí, yo escucho. Sí, te la escucho. Perfecto. Porque me acaban de decir que no me escuchaban, perdón. Bueno, continúo con esta, termino, y le paso a Miriam. Miriam, ¿estás ahí? Si no, continúo. Bueno, los trastornos, vamos a ver en particular, ¿no? Que hablábamos antes. Trastornos de pánico. Es la aparición de un ataque de pánico y miedo constante y volver a tenerlo. El miedo al miedo. Suele presentarse con agorafobia, miedo a los lugares abiertos o donde no se puede contar con ayuda cercana. Después tenemos fobia social, miedo excesivo frente a la evaluación negativa por parte de los otros. Miedo al rechazo, al ridículo, a la burla y conductas disfuncionales asociadas. Mucha gente es fundamental cuando le agarra la fobia social porque se busca en el encierro y no solo eso, que también todo esto hace como una evolución dentro de la familia, ¿no? O sea, la persona que no se quiere conectar socialmente y se termina en un encierro, ¿no? Fobias especiales,
Miedo, adversación excesiva frente a un objeto. Situaciones específicas que pueden o no ser explicables por la naturaleza del objeto. Temido, por ejemplo, a volar, precipicios, animales, administración de inyecciones, visión grave. En este caso, por ejemplo, con la fobia, que suele pasar con gente que, por ejemplo, le tienen fobia a la cucaracha. Entonces, una manera de insertarlos a sociabilizarse con la cucaracha es primero con un dibujo, con un juguete, para poder que la persona pueda manejar la situación de pánico, como que esa situación la puede identificar, que no le transfiera al animal su emoción o su excesivo miedo ante ese animal, ¿sí? Después tenemos estrés. Malestar, el estrés de postraumático. Se da siempre después de algún, justamente, algún trauma, un malestar significativo por causa de la vivencia de un suceso traumático, propio o cercano, con conductas y emociones limitantes y perturbadoras asociadas. A veces la persona no es ella la que lo tuvo, pero lo tuvo un familiar y lo asocia totalmente. Después tenemos la ansiedad generalizada, preocupación excesiva acerca de múltiples eventos cotidianos con temor acusado a la pérdida del control, ello acompañado con conductas y emociones asociadas que provocan alto nivel de malestar. TOC obsesivo compulsivo, el famoso TOC, presencia de una obsesión que se vive como intrusa seguida de una conducta repetitiva, inevitable y destinada a disminuir ese malestar. Bueno, no sé si está Miriam, si me escuchan, si no puedo continuar porque si no nos van a cortar y tenemos que volver a... Bueno, se ha cortado lamentablemente. Bueno, continúo. Trastornos de pánico. Para efectuar el trastorno de pánico, se requiere haber presentado por lo menos 2 o más crisis durante más de un mes. Por lo tanto, cuando hablamos de trastornos, estamos hablando de cronicidad. Este trastorno es una enfermedad crónica que produce una alteración considerable en la calidad de vida de las personas que padecen, alterándolas también en las personas cercanas. O sea, esto influye al grupo familiar. La persona tiene pánico, pero no solo ella, sino que lo transfiere también al grupo familiar que la rodea. La edad de inicio se da aproximadamente entre los 18 y 30 años, aunque puede aparecer también en niños o personas de edad mayor, ¿sí? Se da por la activación del centro del miedo en el cerebro, la amígdala, sin causa aparente y en el momento objetivamente no amenazante. Cuando mi cerebro percibe un peligro, ya sea real o imaginario, pone en marcha el sistema de alarma, lucha o huir, de forma adaptativa. En las personas con pánico, el peligro no es real, no existe causa aparente que justifica esa alarma. No sabe si debe luchar o huir, ni de qué, ni de quién, y aparece el miedo y temo el malestar intenso. La presión de este miedo activa el sistema de defensa, provocando los síntomas. En este caso, la adaptación, la búsqueda del miedo a presión o terror, acompañado de una sensación de muerte inminente, esto puede durar 10 minutos, o sea, llega a un grado alto de 10 minutos y luego va bajando esa densidad o esa presión, porque a veces hace un dolor en el pecho, la falta de respiración, que uno se ahoga, la sensación de que se puede morir. La primera parte es la
esos 10 minutos agudos, y luego va teniendo una bajada hasta un tiempo que puede llegar a 60 minutos, ¿sí? Aprovecho, ahora ya pude volver, Beatriz. Ah, buenísimo, te estaba justo llamando a ver si podías por WhatsApp Sí. continuar. No sé qué pasó con mi internet, así que les pido disculpas. Quiero aprovechar para comentarles algo con respecto al pánico, que es lo que nos suele pasar ahora que venimos, bueno, sigamos con esta diapositiva y lo vamos ayornando. El trastorno de pánico, como bien dice el gráfico, es la presencia de ataques de pánico durante al menos un mes. Es decir, que se tiene que dar sistemáticamente, ¿sí? Se van dando como las presencias, estos ataques, y esto más una preocupación persistente por la aparición de una nueva crisis. El pánico o el ataque de pánico suele parecer de manera sorpresiva, en una situación inesperada. Es un trastorno que se desarrolla a partir de la aparición de un miedo que vuelve a desencadenar un nuevo ataque. Y se da frecuentemente, no solamente en estos casos, sino frecuentemente, en ataques, los ataques de pánico están asociados a los síntomas de agorafobia. ¿Sí? Es decir, no quieren estar fuera de su zona de confort. Cada vez que se sale de ese espacio de confort, de donde uno está cómodo, donde se siente seguro, siente pánico. Y acá involucra todo, no es solamente que sale al mundo exterior. Por ejemplo, tengo que ir a dar un examen y eso me genera un temor, me genera un miedo excesivo a la situación y puedo empezar a sentir los síntomas que tenemos asociado al pánico. Y es un miedo excesivo. Y como el cerebro es muy fácil de engañar y toma esto como un peligro, ese peligro a perder el control, a volverse loco, a morir, está asociado aún ante las cosas que para otros pueden ser irrisorias. Por ejemplo, vamos a suponer que tiene un temor excesivo a cruzar la calle, porque hubo algún evento en su vida, porque falleció alguien en esa situación, porque tuvo un choque, por lo que fuere, de distintos motivos. Entonces, esa situación que para otros es lo normal, para esa vivencia, para esa persona, es un disparador de un ataque. Es un miedo exacerbado, es un miedo demasiado grande a perder el control, a volverse loco, y hasta siente que van a morir en esa situación. Por eso, esto de tenerlo nosotros en cuenta, sobre todo como voluntarios, que lo que le está pasando a esa persona es personal, es subjetivo, y tendrá que irlo manejando a través de la conducta y del acercamiento, de un afrontamiento lento, ¿sí? Nosotros después lo vamos a ir viendo cuáles son las conductas que sugiere la red ante esta situación. Si seguimos, vea. Cuando pasa esta situación del ataque de pánico, se refiere a la aceleración del ritmo respiratorio, que se produce un aumento de oxígeno en el organismo, lo que precipita estos síntomas del ataque. Por eso todos sabemos que una de las herramientas fundamentales que nos presenta la red es esto de enseñarle a los asistentes la respiración consciente. Seguramente en los nodos, o quienes estén haciendo la pasantía o hayan pasado por los nodos, le han enseñado esto de lo que nosotros utilizamos como la bolsita o los cuencos con la mano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desacelerar ese ritmo respiratorio que se acelera ante ese miedo, ante esa amenaza, y podamos, a través del cuenco entre las manos o de la bolsita, bajar nuestros niveles de ansiedad. ¿Cómo lo hacemos? Porque nosotros cuando inhalamos oxígeno, exhalamos luego del proceso respiratorio dióxido de carbono. Y al volver a inhalar el dióxido de carbono, por ejemplo, entre el cuenco de las manos, nos va desacelerando, nos va bajando la oxigenación y acompaña un proceso fisiológico donde nos calma. Y donde también el cerebro se calma, que esto es importante que lo sepamos, ¿sí? Es una acción
neurofisiológica, es el cuerpo y también nuestros sistemas neuronales. ¿Se entiende? Entonces, la importancia de que ante la hiperventilación, utilizar la herramienta de una respiración consciente. Es decir, inhalando el propio dióxido de carbono en 2 o 3 veces para poder bajar nuestro nivel de ansiedad. Continúo con esta... Sí. Bueno, acá habla de pánico con agorafobia. Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con un conjunto de situaciones características, entre las que se incluyen estar solo fuera de casa, encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso, mezclarse con la gente o hacer cola, pasar por un puente, viajar en auto, tren o colectivo. No disponer de ayuda en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada o bien síntomas similares. Esto se da mucha gente que, no mucha gente, sino gente que sufre esto, siempre necesita de la compañía de un familiar. Entonces, no puede salir, no se puede conectar, y si tiene que salir con el pánico que le pueda suceder algo, siempre pide la ayuda a un familiar. Entonces, no solo a la persona le está sucediendo esto del pánico o agorafobia, sino que también está sufriendo el familiar cercano. Bien, vamos con las etapas. Sí. Hay 3 etapas. Esto se ha hecho estudios científicos y se ha determinado que hay 3 grandes momentos en el trastorno de pánico. Cuando lo pensamos, tenemos que considerar que hay varios estresamientos vitales desde meses anteriores. Es decir, que el organismo tiene una acumulación de estrés. Entonces, en esa acumulación de estrés que se pueden dar en semanas o meses, de acuerdo a la situación, porque nada es gratuito, no es que esto se da de un día para el otro, sino que hay una acumulación de situaciones estresantes, de dificultades, de distintas problemáticas, que genera que el organismo responda de esta manera. En la primera etapa, la primera crisis de pánico o varias crisis que se pueden ir dando son repentinas e inesperadas durante alguna actividad que es cotidiana, que puede ser esto que yo le decía, el hecho de tener que cruzar la calle, el hecho de tener que manejar, el hecho de tener que enfrentar determinadas situaciones o tener que viajar en subte. Se ha dado mucho después de la pandemia, la gente estaba muy negada a volver a utilizar el transporte público, muchos estaban con tanto temor exacerbado, con tanto miedo. ¿Cómo? Perdón, escuché algo que no, que costaba poder afrontar esa situación. Entonces, se da la primera crisis de pánico, o varias crisis que son repentinas y son inesperadas durante cualquier actividad. En la segunda etapa, ya acá las crisis de pánico son más frecuentes y más severas. Y acá presenta una ansiedad anticipatoria, miedo al miedo. Es decir, ya lo empiezo a pensar, ya pasa por un sistema mental. Ahí hay un desarrollo de la ansiedad anticipatoria y hay una evitación de eventos y circunstancias. Entonces ya trata de evitar, porque ya sabe que si tiene que subir al colectivo, por ejemplo, a un subte, o tiene que cruzar la calle, o tiene que hacer determinada actividad cotidiana, empieza a tener miedo, ya anticipadamente, aunque no esté en la propia situación. Entonces, se empiezan a desarrollar estas posibles fobias. Ya tengo miedo a hacer tal cosa, pero es un miedo concreto, ya sé a lo que tengo miedo, ¿se entiende? Y esto genera una restricción progresiva de actividades y lugares que antes consideraba normales. Por ejemplo, antes podía viajar en subte, podía ir en colectivo, podía cruzar la calle, podía relacionarme con gente, podía ir al club, podía ir a natación. Ya no lo puedo hacer, porque ya el solo hecho de pensarlo me da miedo. Entonces empezamos miedo al miedo, miedo a la relación con la gente, miedo al transporte público, miedo a que me contagien, miedo.
Entonces, aquí en la segunda etapa, no solo se dan más frecuentemente y más severos, sino que empezamos con una ansiedad o una anticipatoria. Empezamos a evitar todas estas situaciones. Y en la tercera etapa, que es la etapa más severa, hay una dependencia agorafóbica severa, cronicidad, ya no podemos subir, ya no podemos acercarnos. Cambios dramáticos en el sistema familiar, ya dejamos de tener una vida o un cotidiano medianamente normal como lo hacíamos antes para pasar a un estado de miedo ya prácticamente incontrolable. Hay cambios dramáticos en el sistema familiar, en todo el componente, en nuestras actividades cotidianas, dependemos de terceros, ya no podemos movilizarnos solos, porque sentimos que ante cualquier situación que se pueda presentar, nos podemos morir, sentimos que nos ahogamos, sentimos esa aceleración de todo el ritmo cardíaco, entonces nos genera una restricción o imposibilidad laboral y social. Ya no podemos relacionarnos con el mundo exterior. Hay un desarrollo de somatizaciones crónicas, empezamos con la disnea, la taquicardia, sentimos que nos mareamos, sentimos que no podemos respirar, sentimos que estamos a punto de morirnos. Esto con consultas y estudios clínicos reiterados, y podemos consultar un montón de médicos que no son por ahí holísticos, que lo miran desde el sistema fisiológico, te dicen, no, pero estás bien del corazón, no tenés problemas de circulación. No, pero tengo miedo al miedo. Y en esa tercera etapa es donde empezamos con esas dependencias y esta cronicidad no nos permite una vida relacional medianamente normal como lo veníamos teniendo hasta estos momentos. Bueno, sigo con fobia, Miriam. Bueno, fobia proviene del griego fobias, horror. Es la aversión apasionada hacia algo. Cuando entra en la formación de voces compuestas como hidrofobia, fotofobia, es para indicar repulsión. La aversión es oposición y repugnancia hacia una cosa. La fobia específica es un miedo patológico, consiste en un temor intenso y persistente, que es excesivo e irracional, desencadenado por la presión, la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos, claramente discernibles e incircunscriptos. Un ejemplo dice, tengo miedo a volar, a la altura, al precipicio, a animales, a insectos, a ascensores, espacios cerrados, a la oscuridad, a las inyecciones, a ver sangre o herida, a comer determinados alimentos o medicamentos, e ir al dentista. Mucha gente sufre de ese temor a ir al dentista, ¿no? El temor frente a un estímulo fóbico o cuando anticipa su aparición interfiere significativamente en las actividades cotidianas del individuo y su relación laboral, académica, familiar, social, al generar comportamientos de evitación o se lo soporta a costa de una intensa ansiedad o malestar, que es lo que hablaba recién Miriam sobre el tema de lo que provocaba las fobias, ¿no? Dice acá, los criterios para el diagnóstico de fobia específica son temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenando por la presencia o anticipación de un objeto o situación específica. La exposición al estímulo fóbico provoca una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional. Por ejemplo, los niños de ansiedad pueden traducirse en llanto, berrinche, inhibición o abrazos. En cambio, las personas reconocen que este miedo es excesivo o irracional y en los niños este reconocimiento puede faltar. En las situaciones se evitan
o se soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar. Beatriz, una cosita, ¿puede ser? Sí, querida. Acá lo principal es que consideremos que cuando hablamos de fobia, Sí, estamos hablando un miedo específico, sobre algo específico. sí. No es una ansiedad anticipatoria solamente, sino que es un temor a algo muy específico. Acá en el cuadro podemos ver, por ejemplo, que tengo fobia, tengo miedo, un miedo muy grande, exacerbado a los lugares abiertos, en agorafobia, en la claustrofobia, a lugares cerrados. No puedo, por ejemplo, subir un ascensor porque me desespera. Y para otros es lo normal, pero para mí es algo terrible porque le tengo miedo. Y en ese miedo se activan todos los mecanismos para, como si fuese una catástrofe, como si fuese algo terrible. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con las escaleras mecánicas. Acá, por ejemplo, tenemos el listado, si lo pueden mirar y leer después de la parte con tranquilidad para ir reconociendo, porque de estos casos nos vamos a encontrar muchísimos en los talleres de la red, que hay fobia social, es decir, y en la fobia social lo que tengo miedo es a lo que van a pensar de mí, a lo que va a decir la gente de mí. Y de una manera u otra, eso influye en mi vida. Entonces, comienzo a retraerme porque tengo tanto miedo de la evaluación del otro que no puedo relacionarme con el otro. Me genera un estar siempre inquieto y el miedo a lo que dirán. El aviofobia, viajar en avión, acrofobia, las alturas. La nosofobia a las enfermedades. Esto ha sido prácticamente algo social, endémico, nos ha pasado durante la pandemia. Teníamos terror, una gran fobia a las enfermedades. En algunos casos nos sirvió para preservarnos, para cuidarnos, pero también socialmente nos cuesta salir de esta situación. No somos lo mismo que hace 2 años o 3 años atrás. No pensamos de la misma manera. Y fíjense, en algunos casos ha quedado tan instalado estas fobias que a la gente le cuesta volver a una vida medianamente normal, lo que podemos llamar normal, que también esto del término normal se puede poner en discusión, porque bueno, hay distintos parámetros. Pero también tenemos la astrofobia, que es las fobias a las tormentas, el algofobia, el dolor. Bueno, hay una serie de fobias que ustedes después las van a recorrer. Y fíjense también que hay fobias raras. Y en estas fobias raras, quiero detenerme. Volvemos a decir, la fobia es un miedo exacerbado a un objeto determinado. Y aunque nos parezca en algunos casos hasta ridículo, hay gente que le tiene fobia a los alfileres, a las agujas, a los colores, a las plantas, a los muñecos, a la ropa, a pensar, a escribir, al casamiento, a la sofofobia, a aprender. Y he conocido casos de gente que tenía miedo, por ejemplo, a los coladores por los agujeros, miedo que tenían, no podían cruzar las vías del tren, no podían cruzar la calle, miedo a los semáforos. O sea, hay distintos tipos de fobia. ¿Sigo, Beatriz? Sí, porque como estabas hablando de fobia Dale, social, yo te pasé la que seguía. perfecto. Y acá vamos a ver esto que es bastante interesante, porque nos va a pasar que en cotidiano nos vamos a encontrar con esto de la fobia social en los talleres. ¿Qué es la fobia social? Es una enfermedad real. Es algo que sentimos y que en cotidiano se está dando. No me puedo relacionar con el otro, pero tiene un buen diagnóstico, porque se puede tratar con psicoterapia y también con medicación. No la podemos tomar por nuestra cuenta. Todos sabemos que esto lo tiene que tratar un profesional del área de salud mental, un psiquiatra. Pero se puede tratar en caso de ser muy exacerbado y de no poderlo modificar a través de las conductas. Si tiene fobia social, le preocupa mucho la posibilidad de avergonzarse frente a los demás. Está muy preocupado
por los demás. No puede manejar ese temor interior la persona. Es un temor tan fuerte que le impide hasta hacer sus tareas cotidianas. Está siempre pensando lo que pasa con los demás, qué le pasa al otro, cómo me está mirando, qué me está diciendo. Entonces empieza a hacerse todo un torbellino interior que le imposibilita hacer su tarea cotidiana. Y tiene dificultad hasta para hablar en algunos casos, en el trabajo, en la escuela, para relacionarse, porque siempre está atento al otro, siempre tiene miedo del otro, le cuesta relacionarse con el otro. Entonces, es un temor que puede hasta impedirle ir a la escuela, ir al trabajo, ser una persona socialmente sana. Todos sabemos que dentro de las dimensiones tenemos la dimensión social, que es importantísima. Bueno, a esta persona que tiene este tipo de fobia le cuesta relacionarse con el otro. Está tan centrado, no en sí mismo, sino en el otro. No está centrado en el trabajo interior, sino está centrado en lo que le puede pasar al otro. Y dentro de eso le puede pasar, y hay un amplísimo espectro de posibilidades, y por ende lo tiene reacotado. Es más, puede ser que esté convencido de que las personas que lo están observando simplemente están esperando que ocurra un error. Es como que siempre está atento a ver si me equivoco. Eso genera, por ejemplo, que se ponga colorado, que se le traben las palabras, que no pueda hacer la sinapsis correspondiente, que no pueda hacer todo el área relacional que solemos hacer para traer una idea o para exponer algún argumento. Le es muy difícil poder argumentar algo, porque está pensando, a ver si me equivoco, qué va a decir el otro, qué va a pensar, y entonces toda su energía está puesta en eso. ¿Y qué hace? Se empieza a retraer, empieza a quedar encerrado en sí mismo. Le cuesta posiblemente hasta hablar por teléfono, firmar delante de otros, ir a un baño público le causa temor. ¿Qué van a decir? ¿Cómo? ¿Soy una persona? ¿Tengo necesidad de ir al baño? No, prefiero aguantarme. Bueno, todas estas cosas que hasta parecen irrisorias, ridículas, le pasa a quien tiene ansiedad social. Muchas personas se sienten ansiosas antes de conocer a alguien o antes de dar un discurso, empiezan a ponerse tan nerviosos que no lo pueden llegar a afrontar, y los que padecen fobia social se preocupan por semanas con anticipación. Están sufriendo esa situación previamente. Vamos a suponer que tiene que tener cualquier situación donde tenga que estar expuesto, previamente, semanas, quizás meses, ya lo están sufriendo. Desde el momento mismo que le dicen, por ejemplo, tenés que, no sé, hablar con tal persona o convencerlo, dar un discurso o relacionarte con este o entrevistarte, lo sufren, lo padecen. Y es más, pueden llegar a hacer cualquier cosa por evitar o cancelar el evento, por el trauma que les produce, ¿verdad? Bueno, ¿sigo? Bien. ¿Sigo Sí, yo? sí. Bueno, Sí, sí. dos formas globales de fobia social. Generalizada, la ansiedad. La evitación incluye en la mayoría de las situaciones de actuación, ejecución o interacción social. Se asocia con mayor discapacidad funcional. Específico. Engloba unas pocas situaciones sociales como comer, hablar, escribir delante de otros, pero sí afectar la mayoría de las situaciones sociales. Esto es bastante serio porque mucha gente se aísla y al aislarse, que por ahí la fobia la podían seguir manejando de alguna manera en situaciones determinadas, se agrava y después pueden, no salen más, quedan encerrados, se aíslan y tienen que ir seguramente a un tratamiento con el médico, ¿no? Acá dice, por ejemplo, los síntomas que traen, ¿no? Sudoración, temblor, manos y voz, ¿no? El temblor, tensión muscular, palpitaciones, dolor u opresión torácica. Cuando hay mucha gente que con el dolor de la opresión torácica piensan que se están muriendo, que son los últimos momentos, que es un ataque al corazón y se mueren. No, y es los síntomas, ¿no? Ruborización, sequedad de boca, deseos urgentes de orinar, mareos, boca seca, escalofrío, sensación de desmayo, falta de aire, temblores, cefaleas, diarreas, vacío epigástrico,
confusión. En algunos casos puede derivar en un ataque de pánico, ¿no? Esos síntomas. Y el tratamiento lo que dice que es terapia cognitiva, psicoeducación acerca de los mecanismos de la ansiedad y herramientas de control. Desensibilización sistemática, afrontamiento, terapia de exposición, ejercicios de relajación y respiración, que es lo que hablábamos, que decía antes Miriam, lo de la bolsa, lo de relajarse. Muchas veces la relajación, aunque no sea la relajación en el que uno dice, bueno, se relaja en la cama, no, que a veces, aunque sea sentado en un lugar, el respirar profundo, concentrarse y relajarse, ayuda mucho en estas situaciones. En ocasiones es necesario recetar ciertas medicación, ansiolíticos y antidepresivos, para ayudar a reducir los síntomas de ansiedad antes de que la persona se enfrente a una situación de fobia o durante esta. Por ejemplo, para realizar un viaje en avión, hay mucha gente que tiene temor a los viajes de avión y los trastornos de ansiedad son enfermedades crónicas con un muy buen pronóstico. Guácala. Los libros que se utilizaron son del doctor Re y del padre Mateo Bautista, que serían Vida sin distrés, Nuestra salud mental y Vida sin depresión. Bien. Pasamos a generalizar, Beatriz. Sí. Bien. Se pudo entender, hay dudas, cuestiones para preguntar, alguna situación específica que quieran compartir. Seguramente en este tiempo de pandemia, todos, de alguna manera u otra, hemos tenido o atravesado alguna de las variables que enumeramos hoy, que comentamos. Y si no ha sido en forma directa, dentro de nuestro entorno mismo también. O sea, hay una experiencia directa en todas estas situaciones. Ninguno, pienso que a nivel social, ha quedado fuera de alguno de estas situaciones, ¿no? Jorge, ¿querías decir algo? Hola, buen día. De acá de Hola. Chile. Buen día. Bueno, comentario en realidad lo agradable que es ir bajando estos conocimientos porque, claro, esta temática la he visto acá en la red varias veces, pero cada vez que lo escucho se va sentando de una manera distinta, va aportando conocimiento. Sentimos, ¿cierto? Siento una identidad en relación a lo experiencial y lo descriptivo, en lo descriptivo que es la clase, los conceptos, los datos, de modo que digo, mira, esto me pasa, de alguna forma me pasa, me sigue pasando, me ha pasado en distintos grados, algunas categorías de esta fobia o de ansiedad social. Por lo tanto, es muy humano, vale decir, percibo que, y espero que sea dentro de los grados normales, digamos, ¿ya? Y entiendo que esos grados normales tienen que ver con cuánto me afecta una cierta categoría, es decir, si interfiere en mi vida normal, me genera ansiedad y me dispara un estado que me hace que me bloquea a lo mejor de ciertas actividades, y me produce esta reflexión finalmente acerca de estos contenidos y de cómo lo vivencial eh, eh, se presenta en mi vida, y es muy interesante, muy eh, agradable comprender lo que me pasa y la manera en que de ahora en adelante le doy una vuelta más, digamos, a estos elementos aplicables a mi vida. Y eso es muy constructivo y claro, claramente siento que es un proceso psicoeducativo, interesante, bonito,
clarificador, racional, bien, psicoterapia pura, digamos. Ese es mi comentario más que pregunta. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Quería rescatar algo de lo que dijiste, Jorge. Este proceso racional. Es decir, lo empezamos a tomar desde otro lugar los psicoeducadores, porque nos damos cuenta que todo esto que presenta y pasa en cotidiano en la red, en la parte teórica, nos pasa. Entonces, desde ese lugar lo podemos vivenciar, lo podemos entender y ser mejores acompañantes, porque podemos psicoeducar no solo con lo teórico, sino con la experiencia, con lo que pasa en cotidiano. Y lo podemos pasar al área racional, es decir, podemos tamizar ese concepto teórico junto con la experiencia y nos da como resultado una psicoeducación diferente. Esto es lo excelente que tiene la red en la formación. Nos permite que nuestras propias vivencias o las vivencias cercanas de gente que conocemos, con la que transitamos cotidianamente, más el marco teórico, nos posibilite a nosotros racionalizarlo y poder llevar una psicoeducación concreta. Así que gracias. Sí. Marta está. Marta. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Jorge y lo que tú explicaste. A mí me ha pasado que un día cruzando una calle vi a una mujer que la había pisado un ómnibus y le habían puesto un cartón arriba y el cartón estaba del piso 10 centímetros, o sea que la había aplastado total. Y cada vez que yo cruzo esa calle, me cuesta cruzarla, miro para todos lados y ahora comprendo que ha sido casi un tipo fobia, pero no racionalizándola ahora, realmente es así. Fue impresionante. Y también cuando hay mucho tránsito en alguna avenida de doble mano sin bulevar, también me preocupa cruzar esas calles, porque me recuerda a esta persona que fue pisada por un ómnibus. Bien, gracias, Marta. Voy a aprovechar para hacer un simple comentario. Nosotros tenemos a nivel emocional distintos estímulos que nos disparan las emociones. La emoción del miedo, esta emoción que se nos genera, por ejemplo, a tener que cruzar la calle y recordar, porque es una experiencia pasada, lo que pasó alguna vez, que quizás nunca más vuelva a pasar, pero de todas formas nos activa esa emoción. Al pasarla por el neocortés, por lo racional, nosotros ahí recién podemos concientizarlo y desde ese lugar mirar para los dos lados, ser cuidadoso, pero no dejar de transitar por esa calle. Entonces ahí hay una conjunción de elementos y que esto tiene, digamos, en cotidiano lo que nos pasa. Es lo emocional, lo racional, que lo podemos entremezclar porque tenemos desde otro lugar otra formación. Así que bueno, gracias. Como otra mirada. Sí, Silvia. Hola, sí, buen día. La verdad que es un tema súper interesante. Me queda como una inquietud. Yo digo, en la fobia social, que se puede presentar en distintas etapas, ¿verdad? En la niñez, en la adolescencia, en la adultez. ¿Cómo se detecta, ¿no? En un niño o en un adolescente, el adolescente en especial, que tiene es una etapa tan particular, y cuánto incide la autoestima o la personalidad perfeccionista de una persona, ¿no? En cuanto a su autoexigencia, o quizás en su actitud incluso hasta crítica hacia los demás, ¿no? En ese perfeccionismo incorporado. Bueno, no sé si me explico bien. Beatriz, ¿querés contestar o le contesto? No, contestarle vos, sí. Dos cositas, Silvia. En primera instancia, todas las etapas, de una manera u otra, nosotros tenemos cierta, digamos, no sé si fobia social, pero ciertos miedos, ¿sí? Que no llegan a ser fobias. Es normal, a todo nos pasa. No quiero ser autorreferencial, pero yo tengo 34 años de docencia.
en distintos, en distintas, digamos, roles. Pero de todas formas, cuando voy a dar una clase magistral, o voy a hacer una exposición, o voy a hacer una charla, igual siento ese estado de ansiedad. Es normal, porque es este temor a lo desconocido, porque va a ser distinta la audiencia, porque me voy a encontrar con gente que no conozco, y está dentro de los parámetros normales, que a su vez, como toda emoción, es buena porque nos dispara y nos estimula a prepararnos mejor, a estar atentos, o sea, tampoco es contraproducente. Ya el problema es cuando pasa a ser fobia, cuando ya le tengo miedo. ¿Y cómo lo puedo identificar? Y a través de estos síntomas que recién nos mostraba Beatriz, que nos decía Beatriz, nos ponemos rojos, sentimos estas sensaciones de ahogo, pensamos que si tenemos que hablar y el otro me mira, capaz que me muero ahí nomás, porque me trabo y me siento totalmente indefensa, expuesta, vulnerable. O sea, hay una serie de condiciones que en mi cabeza se presentan y hacen que indiscutiblemente no voy a tener un rol o un desarrollo como esperaría yo y quizás el otro. ¿Por qué? Porque interiormente se me produce una revolución. Es normal, o digamos medianamente cotidiano, que esto pase en las distintas etapas, en el chico cuando tiene que enfrentar a un adulto, alguien al que le tiene mucho respeto o miedo, le va a producir esto. Es normal en el adolescente que está en plena, digamos, en pleno desarrollo y adolece de un montón de elementos y por ende su autoestima no está lo suficientemente fortalecida como para sentirse seguro. Y en los adultos también. O sea que son posibilidades que se van dando. La problemática pasa a ser cuando realmente se instalan, no se reconoce y no la podemos pasar por el neocortés, no lo podemos pasar por lo racional, sino que simplemente nos movemos emocionalmente. Entonces, desde ese lugar sí nos produce varios trastornos, porque son las emociones las que nos condicionan a actuar, cuando debería ser distinto. La emoción debería ser un estímulo, pasarlo al neocortés, pasarlo a la parte racional, y a partir de ese tamiz, recién accionar. ¿Se entiende? ¿Puedo Sí, aclarar algo, Miriam? Con Sí, por respecto supuesto. a los jóvenes, muchas veces la autoestima baja, entonces lo que hacen se aíslan o que quieren pertenecer. Hay muchos que por querer pertenecer se toman alcohol, droga, ¿viste? Entonces, eso hace que muchos chicos digan, uy, pero ¿cómo este chico no? Y es por querer pertenecer al grupo, o a veces se aíslan. Hacen las dos cosas. Los adolescentes tanto pueden ser que se encierren o que de pronto vayan al grupo y por pertenecer hagan cosas que no corresponden, ¿no? Son dos factores muy importantes que tienen que ver con la autoestima, ¿no? Y a veces muchos jóvenes lo que hacen es pegarse a gente mayor que los contenga o que los acompañe, muchas veces. Y bueno, eso hay que ver, si eso se prolonga en el tiempo, bueno, sí, hay que verlo con un médico, con terapia, con psicólogo, y si fuera en caso así, un medicamento, ¿no? Bueno, muchas María gracias. está a la espera también. María, Hola, ¿cómo están? Buenos días. hola, buenos días. Súper interesante los temas, el tema que se está tratando hoy día y en lo personal, bueno, dos cosas. De repente uno pasa que tengo una nieta chiquitita que por X motivo de salud estuvo bastante en casa y a ella también se le presenta estas fobias, estas como crisis de ansiedad, y uno a veces cree que los chiquititos hacen berrinches, pataletas, pero ha sido muy complejo para nosotros poder abordarla. De hecho, gracias a Dios estamos con las tías de su jardín abordándola para que ella eventualmente pueda ingresar nuevamente, pero lo que sucede con que uno normaliza mucho ciertas cosas que nos suceden a los niños. Es bien complejo poder pesquisar un poquito esta parte. Y lo bueno de la psicoeducación, que con todo lo que nosotros vamos aprendiendo, estos conocimientos, podemos ir teniendo como estas luces, estas alertas, donde podemos ir dándonos cuenta. Así que la chica está siendo tratada también por una
terapeuta en el colegio y también está siendo derivada también a que la vean un médico, especialista también puede ser un neurólogo, qué sé yo. Y una experiencia que me sucedió a mí, estando en la red, ya llevo como cerca de los 4 o 5 años, que también no reconocí ciertos síntomas, porque nos cuesta reconocernos. Nosotros miramos hacia afuera, pero en la pandemia sucedió en mi caso particular que tenía ciertos síntomas de como fobia social por la pandemia. Me aislé tanto, era tanto mi miedo que me paralizó. Y empecé a sentir muchos síntomas, estos síntomas de estos ahogos, las emociones se me desbordaban. Y claro, yo lo normalicé, dije, bueno, todo el mundo tiene estas crisis porque les da miedo, pero ya hay ciertos límites y que justamente en la red se nos va enseñando. Los síntomas son muy importantes. Cuando uno ya tiene estas alertas, uno tiene que decir, ya, yo esto no puedo sola, y acudí a un médico, justamente lo que decía Miriam, esta terapia de desensibilización me ayudaron muchísimo. Y es importante que aunque nosotros estemos como psicoeducadores, si tenemos síntomas, acudir al médico porque es lo necesario, es lo que hay que hacer. Y es la parte también importante para poder sanarnos. Así que eso quería compartirles, queridos compañeros. Gracias, María, gracias, muchas gracias. Importantísimo esto, ¿no? Nadie tiene nada solucionado, a todos nos pasa. Y hay que reconocer que son alertas y gracias a Dios tenemos la posibilidad de reconocerlo, de saberlo y de acudir a un profesional si es necesario. Ir a un psiquiatra no es sinónimo de estar loco, sino de buscar un equilibrio, ¿sí? Nosotros somos un conjunto de procesos químicos y esos procesos químicos a veces se desbarajusten un poquito y hay que equilibrarlos. ¿Sí? Gracias. Edgardo, sigue. Bueno, yo quería hablar respecto a lo que Beatriz recién dijo, respecto a los jóvenes, los adolescentes, que es un momento que por integrar un grupo, especialmente, se dedican, se dejan llevar por el alcohol, la droga, etcétera. Bueno, Beatriz, hay una edad de los adolescentes, que justamente hacia esa edad, 17, 18 años, tengo entendido, y lo que he visto en mis hijos, que es normal que se forman en grupos. Ellos justamente se consustancian con ese grupo y es necesario, es parte del ser humano. Lo que he trabajado de mi lugar y lo que he aprendido es que justamente lo que hay que hacer es hablarle y hablarle, nada más. No hay mucho más, pero bueno, es una parte que los adolescentes pasan. Lo que pasa es que uno como adulto los tiene que ayudar y si no puede uno, tiene que buscar a un profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, para poder ayudarlos, para que no caigan en lo que no deben, que sería la droga, ¿no? O el aislamiento. Totalmente, justamente, hablar, primero que nada estamos nosotros para hablarle y padre, y no siempre derivarlo a un psicólogo, psiquiatra, salir corriendo. Esta es la función justamente de padre, hablarle a los hijos. A ver, lo más importante y lo más fuerte es hablarle a los hijos. Yo recuerdo de mis padres, yo tenía dos actitudes, mi vieja y mi viejo. Mi vieja era una persona que enseguida se le soltaba la mano y me daba, ¿entendés? Y mi viejo me venía, vení, vamos a hablar, vamos a la pizza, vamos a charlar. Y yo te digo que temblaba más cuando mi viejo me llamaba que hoy vamos a charlar, que cuando mi vieja me perseguía. Cuando mi viejo me empezaba a hablar, venía con toda la cosa justa, porque hiciste tal cosa, ¿qué te parece? ¿A vos te parece tal cosa? Y ahí, wow, ahí me golpeaba, pero me golpeaba en el sentido del razonamiento, el pensar qué fue lo que pasó. Y bueno, es lo que más me marcó, me parece, aunque también lo de mi vieja me marcó en algún lugar y hay montones de cosas, ¿no? Pero bueno, quiero contar mi experiencia, nada más. Sí, lo que te quería comentar es que, por ejemplo, a veces los adolescentes es como que no se quieren identificar con su familiar directo. Entonces, uno a veces, por más que le hable y no llega a su fruto, sí uno consulta a un psiquiatra o a un psicólogo, fundamentalmente primero un psicólogo y después un psiquiatra. Eso no debe dar miedo, porque lo que hacemos es ayudar a nuestros hijos.
Sí, igual, siempre, o sea, justamente la característica de la adolescente es la oposición al mando, la figura de la autoridad que es el padre, en general, padre nombrándose a los dos, ¿no? O a quien dice, quien forme esa figura. Y bueno, pero el hablarle, vos muchas veces te habrá sucedido que uno le dice algo al hijo, bueno, no te drogues, la droga es mala, la droga es mala, la droga es mala, y el chico te dice, no, pero fíjate, a que no se droga, se habla hoy de la marihuana que no es tan grave, en algunos de los casos se receta, pero por ahí vos te enterás que tu hijo hubo una reunión por otro padre que dijo, el chico dijo, no, yo la droga, la marihuana no me adapto, no la acepto, o sea, las cosas le llegan, o sea, el hecho de hablar, hablar, hablar y hablar, por más que parezca que no escuchan, escuchan. Sí, perfecto. Desde ya, Edgardo, Beatriz. No, una perfecto, le contestaba a Edgardo, nada más, nada más. Desde ya que el diálogo es fundamental. Es importantísimo no solo con nuestros hijos, sino con todo nuestro entorno familiar, porque es una manera de compartir vivencias y nosotros como adultos también, esto de marcar, ¿no? Porque más allá de la figura paterna o materna, primordialmente uno como adulto tiene una responsabilidad social. Pero quiero comentarles algo también, es importantísimo. Con los recientes descubrimientos de la neurociencia, se ha comprobado que tanto cualquier elemento que produce adicción, alcohol, drogas, distintos elementos, juegos, también los juegos, para que se den estas adicciones tiene que haber una vía dopaminergética, se llama, es decir, hay una necesidad. Hoy en día nosotros decimos, ¿qué cantidad de chicos o de gente, no solo chicos, adultos, que están, digamos, tan identificados con el uso de sustancias tóxicas? Alcohol, distintos tipos de sustancias, marihuana, bueno, distintos tipos de drogas. ¿Por qué se da? Y quizás una de las raíces sea esto que recién nos decía Edgardo, la falta de diálogo, ¿sí? La necesidad de refugiarme o una vía de escape. Una vía de escape, un montón de situaciones traumáticas que no las puedo manejar. Entonces, ¿qué hago? Me escapo a través de alguna vía de las nombradas, alcohol, alguna adicción o un juego, y eso genera en mí esa ira, esa huida de la realidad. Era esto nada más como para comentarles. Pero desde ya, que tanto como dice Beatriz, nuestra responsabilidad como adultos, como padres, es esto de marcar qué es lo bueno, qué es lo malo, y como dice también Edgardo, la necesidad del diálogo permanente. La decisión es del otro. Miriam, pero para decidir hay que conocer. Y para conocer, una de nuestras, digamos, una de nuestras responsabilidades como adultos que somos, es hablarlo y hacer que conozcan todo lo malo que trae aparejado una vía de escape de cualquiera de las que se pueden tomar. Miriam, yo te quería agregar, vos recién hablabas de las adicciones que se dan respecto del alcohol, las drogas, etcétera. Sí. Bueno, tiene que ver con una personalidad, esa es una característica, la persona en general tiene una conducta adictiva. Yo te digo porque tengo una conducta adictiva, bueno, hay distintos niveles, en mi caso era la alimentación u otras cosas, pero bueno, ojo, la conducta adictiva salta de un lado a otra, de una adicción a otra. Entonces lo importante cuando uno lo trabaja es saber que tenemos esa conducta, y cuando vemos que se nos está corriendo el foco, hacerlo pasar por la TREC, la terapia racional, emotiva, conductual, ¿no? Exacto. Bueno, claro. Eso, quería agregarte solo al tema de las adicciones, eso, ¿no? Y por eso decía que es una vía de escape. Es una tendencia que tenemos, porque hay quienes podemos manejarlo, quizás más de uno de nosotros, hay una fiesta, y lo que se llama un bebedor social, y sí, brindo, me tomé una cerveza, o me tomé un vino, o brindé con champán, pero eso no implica que sea adicto al alcohol. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de manejo. Ahora, si tengo una tendencia adictiva o una necesidad adictiva de escape, y ahí va a estar pero eso da para otra cosa, ¿no? Pero es como para que tengamos en cuenta. No todos son adictos, ¿eh?
Sí. No, lo que quiero decir que ya estamos por finalizar. Desde mí les doy muchas gracias por su atención y bueno, nos veremos próximamente. Miriam, despedite vos porque ya dicen que hay cuarto, tenemos que cortar, por eso digo... Bien. Bueno, no sé si hemos estado alguna vez con el nivel 3, no registro, o quizás estuvieron con el nivel 2 en realidad. Pero bueno, un gusto, gente, y sigamos en la formación. No nos olvidemos que también somos co-creadores, como decía hoy. Tenemos que crear espacios sanos. Y esa es una responsabilidad nuestra. Y estamos en la buena vía, nos estamos formando. Así que gracias por estar. Bueno, y gracias, gracias. Gracias, Miriam. Bueno, Gracias.